aplicarlo a nuestra vida. Cada clase que vienen en estos libros, cada centavo que se gasta en los libros, es para que nosotros entendamos, ¿verdad?, un poquito mejor la palabra. Y depende de cada quien el crecimiento que quiere usted tener, ¿verdad? Porque ni el pastor ni nadie puede obligarlos a leer, obligarlos a hacer su lección. Es cuestión de cada quien, ¿verdad? No es obligatorio, pero es dependiendo de la relación que usted tenga con Dios, es cómo lo va usted a buscar, ¿verdad? Vamos a estar en el Salmo 30, del 1 al 12, ¿verdad? Esa es nuestra lección, el título de la lección es Dios quien nos rescata. Y la idea central es, ¿podemos estar agradecidos de que Dios nos rescata? Me suena como pregunta. ¿Tenemos que agradecerle a Dios por lo que hace por nosotros? Si alguno se quiera ayudarme a leer la aplicación de la vida. No todos, nada más uno. Amén. Dice, en el primer día, Acción de Gracias, celebró el rescate cuando los peregrinos se reunieron en el año de 1621. Solo la mitad de los 102 ingleses que habían llegado en Mayflower permanecían vivos. Todos menos 3 parejas casadas habían perdido a un cónyuge durante el primer invierno, además de una profunda gratitud por estar vivos. Los sobrevivientes hicieron una pausa para agradecer a Dios. Nuestras historias pueden ser menos dramáticas, pero no son menos testimonios de rescate. Tal vez pediste ser rescatado cuando te diste cuenta de que la matemática ahora incluía letras al comenzar el álgebra. Puede que hayas necesitado ayuda con tus hijos y nietos. Algunos de nosotros hemos comprado un teléfono nuevo, pero necesitamos la ayuda de alguien más avanzada en tecnología. Y afortunadamente un niño de 7 años vino a nuestro rescate. David necesitaba ser rescatado y clamaba a Dios por ayuda. Aprendemos sobre el carácter de Dios, en que Él escuchó el clamor de David y vino en su auxilio en este estudio. Aprendemos sobre el carácter de David, que reconoció su necesidad de ser rescatado y clamó a Dios para satisfacer sus necesidades. Así es. ¿Cuántos de nosotros no hemos clamado a Dios en oración y le pedimos algo, le pedimos ayuda, le pedimos que nos saque de una enfermedad, que nos saque falleció un familiar, nos sentimos mal? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y Él ha quitado ese dolor? Muchas, pero muchas veces no lo hace, ¿verdad? Muchas veces lo deja así. Pero dice, le quería recalcar, dice, en este estudio aprenderemos sobre el carácter de David, que reconoció su necesidad. Nosotros sabemos quién era el rey David. Pero dice que David reconoció su necesidad de ser rescatado y clamó a Dios, o sea, que oró a Dios para satisfacer sus necesidades. Acordémonos, todos necesitamos ser rescatados, salvados del pecado. Y la pregunta que surge de la guía dice, ¿cuándo has necesitado ayuda de alguien? ¿Te ayudó? Yo creo que todos. Yo creo que todos nosotros hemos necesitado ayuda de alguien, de una manera u otra, en un trabajo nuevo, siempre hay alguien que nos enseña. En la iglesia siempre hay alguien que va a abrir la Biblia y te va a decir, empieza aquí, lee aquí. Alguien nos va a ayudar en algún momento de nuestra vida. Todos hemos recibido ayuda de alguien, ¿verdad? ¿Alguien que quiera leer el Salmo 30, del 1 al 5, por favor? Amén. Así dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. No permites que mis enemigos se alegren de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese la sepultura.
Juan, cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Amén. Y como vemos aquí, ¿verdad? Empieza el David, ¿verdad? El salmista empieza con este dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. En el versículo 1 automáticamente nos está diciendo, poniendo la palabra de Dios en nuestro, dice, Señor, te doy gracias por salvarme, por fortalecerme, porque me exaltaste en frente de mis enemigos y porque no permitiste que mis enemigos se burlen de mí y dañen mi vida y me cuidaste. Eso es lo que David le está diciendo a Dios en todo este primer versículo, ¿verdad? Donde él está glorificando a Dios, dándole gracias. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos sentamos o decimos gracias a Dios por el día que nos da. Ni siquiera, pero él lo está haciendo. El versículo 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El versículo 2 nos dice así, ¿verdad? De que muchas veces, voy a regresar al versículo 1, dice, muchas veces por enfermedades o cosas que nos pasan, tendemos a cuestionar a Dios y blasfemamos a Dios y nos enojamos con Dios. ¿Cuántas veces les ha pasado eso? Porque usted dice, como lo que pasó al hermano que nos contaba, que él le sintió cierta envidia cuando vio que el vecino estaba construyendo algo que él había empezado y que no había podido acabarlo. Pero el vecino de un momento a otro ya lo tenía y él no pudo tenerlo. Eso le causó cierta envidia, porque esa es la palabra, envidia, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros somos malagradecidos con Dios de que Él nos salva? No tan solo nos salva de una enfermedad, no tan solo nos salva de algún accidente, no tan solo nos da el aire de respirar todos los días, ¿verdad? Sino que todavía aún cuando no cumple nuestras necesidades, como nosotros queremos que no las cumpla, ¿verdad? Lo blasfemamos y cuestionamos y nos enojamos con Él. Pero porque pensamos que como cristianos no debemos pasar enfermedades. Y eso es un error bien grande que la gente o pastores le han metido a su congregación, de que como ya eres cristiano, ya estás con Dios, no te va a pasar nada, vas a tener riquezas, vas a tener esto, vas a tener otro. Es una mentira. Porque entonces si Dios dice, en su palabra nos dice, que Él se llevó nuestras enfermedades, entonces quiere decir que vamos a tener enfermedades. Entonces no quiera decir que porque ya eres cristiano, no te vas a enfermar, no vas a sufrir. Eso no va a pasar. Porque estás en este cuerpo de carne, estás en esta tierra que esta tierra que gime. Entonces no vengamos y no nos metamos en nuestra cabeza que por ser cristianos no nos va a pasar un accidente. Por ser cristiano no me va a parar la policía. O por ser cristiano yo voy a tener trabajo todo el tiempo. Y el mejor trabajo. Claro que Dios quiere que nosotros prosperemos. Claro que sí. Pero dice que prospere primeramente, ¿qué? Nuestra alma. Si prospera nuestra alma, va a prosperar lo material. Pero primeramente tenemos que tener a Dios en cuenta siempre. Y esa es la relación que Dios pide. Dios no pide que vengas a la iglesia cada 8 días y que estés los jueves y los domingos y des tu diezmo. Dios no te pide eso. Eso es una responsabilidad de ser cristiano. Lo que Dios quiere de ti es una relación entre tú y Él. Relación personal. Entre tú y Dios. No es algo que, es que yo diezmo, yo doy mi diezmo, yo doy... No, eso es parte de ser cristiano. Eso es lo que tienes que hacer como cristiano. Son deberes cristianos. O que tengo que leer mi Biblia. Hay que leer la Biblia todos los días, papá. Porque ¿de dónde vas a tener la sabiduría de Dios si no la lees? Son responsabilidades que vienen al tú aceptar a Cristo. Son tus responsabilidades. Y fíjate que aún así son tus responsabilidades, pero todo eso, ¿a quién lo beneficia? A ti mismo.
Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes leen, ¿ustedes creen que le hacemos un favor a Dios? No, porque al final de cuentas todo lo que tú lees se te queda en tu cabeza, lo bajas a tu corazón, lo pones meditando y al final de cuentas cuando lo necesitas está, ¡pum!, sale. Dios dice que no tengo que pelear, no tengo que exasperarme. Si alguien me dice de cosas en el trabajo, yo tengo que, no agachar la cabeza tampoco, pero no tengo que responderle de la misma manera. Porque el proverbio nos dice, ¿verdad?, que las palabras blandas aplacan el fuego, ¿verdad? No lo dice así literalmente como lo estoy diciendo, pero así más o menos lo dice. Entonces nos deja bien dicho de que nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera y no es así. ¿Verdad? No es así. Dice, nosotros, no, o sea, a lo que iba con todo eso, que no pensemos y no creamos lo que otras personas están creyendo de que Dios, cuando usted viene a Dios, usted se hace cristiano, ya no va a tener pobreza, ya no va a tener enfermedades, ya no va a tener nada de eso. Hermano, lo vamos a tener. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener problemas. De una forma o de otra, tal vez estés en el valle y tal vez estés en la montaña. Pero cuando estás en la montaña también vas a estar en el valle. Y esa es nuestra vida. La vida de un cristiano es arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, algunas de las pruebas son pruebas que Dios permite para que uno crezca. Para que uno se mire dónde está uno y uno diga, ese camino no es. Esto que estoy haciendo no es correcto. Entonces me devuelvo y hago las cosas bien. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es por nuestras propias decisiones que tomamos sin tomar en cuenta a Dios. Y ahí, entonces, es cuando blasfemamos a Dios y le decimos, es que Dios, tú esto, tú lo otro, tú me dijiste, que tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados y ahora estoy aquí todo enfermo con cáncer. Hermano, tú viste cuántas cosas comiste antes cuando estabas desde niño, hasta el tiempo que te dio cáncer. ¿Viste lo que comiste? ¿Verdad que no? Entonces no podemos echarle la culpa a Dios por un cáncer, porque nosotros mismos, la comida que nosotros comemos es lo que nos produce el cáncer. Un golpe, muchas cosas producen cáncer. Entonces no le echemos la culpa a Dios de un cáncer, porque Dios más adelante vamos a ver, Dios puede transformar, y Dios transforma nuestro llanto en gozo. Amén. Nuestro llanto, nuestra angustia en baile. Y no baile del mundo. No un baile de esos que nosotros conocemos como baile. Es en gozo, en alegría, estar contentos, aún con ese cáncer, aún con la enfermedad, aún sin empleo, sin empleo, aún sin tener nada en la cocina para comer. En ese momento, Dios nos fortalece y Dios va a enviar a alguien. Pero dice la palabra de Dios, mismo David dice que él nunca ha visto a ninguno de sus hijos mendigar por pan. Amén. Y entonces, con esto, hermanos, yo les quiero dejar bien claro que nosotros como cristianos también nos enfermamos y también tenemos problemas. Amén. Que quede claro. Somos humanos y nuestro cuerpo es débil. Una gripa, hermano, nos puede matar. Tan sencillo que es una gripa. Con un niñito, un Tylenol se lo puede quitar la gripa. Con un Nyquil se le puede quitar. Pero con una gripa, hermano, si Dios permite, nos muere, nos mata. Ahora imagínense un cáncer. Imagínense otras cosas, ¿no? Y gracias a Dios no nos da. ¿Por qué? Porque Él nos cuida. ¿Qué dice aquí? Te glorificaré, dice, porque no permitiste que mis enemigos se alegren de mí, ¿verdad? Sigamos, dice. Pero vivir en este mundo caído, vamos a experimentar sufrimiento. Pero a pesar de estas cosas, no debemos olvidar que Dios es el que nos fortalece y ayuda y nos da confianza y nos da la victoria. Amén. Amén. Sea en la muerte, sea donde sea, como Pablo dice, si vive, para Cristo vive, y si muere, va con Él. No hay pérdida, no hay pérdida. Entonces, te mueres o vivas, siempre hay victoria, porque si estás en Él, a Él vas, a Él regresas. Y de Él venimos y a Él vamos a regresar, ¿verdad? Dice, en el 2 dice, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Verdad? Aquí cuando la palabra exaltado, la exaltación se utiliza como si fuera una palanca
para sacar algo, ¿verdad? Como a veces, no sé si en los ranchos, yo vengo de rancho también, aunque no lo crean, pero a veces va uno con el camión cargado de maíz o de arroz y se atasca. ¿Y qué usa uno? A veces usa palancas, usa un palo o algo para levantar el camión y salga de ese atascado, porque si está atascado la llanta ya gira. Entonces lo que hago, lo aventamos piedras para poder salir. Entonces la exaltación es algo así como levantas algo para que pueda salir de donde está, ¿verdad? Y se utiliza como si fuera una palanca para sacarnos del piso, del abismo donde hemos estado. Amén. ¿Qué vemos aquí? Que vemos que debemos ser agradecidos que Dios en medio de nuestras dificultades nos levanta. Es lo que está diciendo David, ¿verdad? En Efesios 2:6. Efesios 2:6. Efesios 2:6 nos dice así. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Todos nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos del pecado y para el pecado. Y Dios con su gracia, su amor y su misericordia nos levantó, nos apalancó, nos sacó de ahí y nos levantó y nos exaltó. Nos exaltó. ¿Hasta dónde? Aquí en el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces nos exalta desde donde estamos del abismo, del lodo cenagoso, del lodo, lo más que usted puede imaginar. Ahí estábamos. Él se agacha, nos levanta, nos limpia y cada día que estamos leyendo la palabra nos está puliendo, nos está limpiando. La palabra es la que nos limpia. ¿Sí? Dice, y aún así, de donde estábamos hasta donde nos pone, hasta con Él. Dice, y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea que cuando moramos vamos a estar con Él. No ahorita, pero ahorita es el camino. Vamos a tener que recorrer este camino, aprender de Él. Y entre más, como les vuelvo a repetir, no se trata se trata de una relación que tengamos con Dios para que no caigamos en el versículo que leyó el hermano Olvan hace rato. Cuando lleguemos a su presencia, dijo, alejados de mí, yo no los conozco. Es por eso que nosotros tenemos que tener una relación con Él, para que conozcamos de Él y Él nos conozca a nosotros. Que Él nos conoce, porque Él nos hizo, Él es nuestro creador. ¿Verdad? Dice, si tú crees que no tienes razón para agradecerle a Dios, aquí está una de muchas. Espiritualmente estás en el cielo, ¿verdad? Y esa es una que tenemos que agradecer. Porque por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos la entrada a ese lugar celestial, para estar juntamente con Él, como nos dice en el versículo 6 de 2:6 de Efesios, ¿verdad? Dice, espiritualmente, y por eso tenemos que ser agradecidos con Él, porque de un pecador que somos, que todavía somos, porque todavía estamos en la carne, y nos llevó hasta ese lugar donde está Él, ¿verdad? Y esa es una de las cuantas y muchas más por estar agradecidos con Él, ¿verdad? Dice, como cristianos tenemos 3 enemigos, todos lo sabemos ya. Uno, el mundo, que quiere que vivamos bajo su sistema y que hagamos lo que ellos hacen, ¿verdad? 2, Satanás, ¿verdad? Que quiere que le sirvamos a Él, que lo adoremos a Él, ¿verdad? Y que Él es el que a veces, como dice la palabra, dice que avienta dardos de fuego en nuestra. Por eso tenemos que tener el casco, para que esos dardos de pensamientos malos no entren. Y ese casco, ¿dónde nos lo da? Aquí, en la armadura de Dios. Aquí está. Y eso es para que nos protejamos de esas mentiras que Él mete en nuestra mente, para no hacer lo que Él quiere y para no adorarlo a Él, ¿verdad? Y por último, y el otro enemigo que tenemos, y el último, y este es el más malo, nosotros mismos. Amén. La carne. Lo que hablamos hace ratito antes de empezar la clase. La carne, porque ¿qué?
¿Qué quiere la carne? Que vivamos en la carne, que satisfagamos la carne, los deseos de la carne y nos satisfagamos a nosotros mismos. Que no nos importe qué le pasa al hermano o a la hermana, que no nos importa eso. Porque si yo estoy bien, a mí no me importa lo que le pasa al pastor, no me importa lo que le pasa al hermano Domingo. Yo estoy bien. Eso quiere decir que yo estoy bien con Dios. Muchas veces no es así. Porque acuérdense que el diablo hace lo mismo que Dios hace para tenernos entretenidos y no tener esa relación con Dios. Muchas veces el trabajo, nosotros debemos de ser inteligentes. ¿Por qué te dieron esas horas extras el jueves en la tarde? Y yo soy una de esas personas que cada jueves me dan un trabajo en la tarde. Cuando yo termino mi trabajo a las 4 o 5 de la tarde, me dan, hey, tienes que ir a tal lado porque es de urgencia. Cada jueves. O si no, es lejos. Hora y media. Acabo a las 5, llego aquí como casi a las 7. Tengo que pasar a tirar la basura a la piscina, en lo que llego a la casa son las 7. Ya no llego, ya no alcanzo. Y no es un pretexto. Pero yo me pregunto, ¿este trabajo así, o este tiempo de overtime, es de Dios? ¿O es Satanás dándome más trabajo para que yo no venga a las clases? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado, estamos en la casa y nos hemos quedado y no venimos ni a la clase? Pero si les dijéramos que el jueves van a venir a la clase y les van a pagar por la hora que están, les van a pagar $25 por esa hora, por venir a estar sentados, si viniéramos. Se llena. Si viniéramos. Porque somos así. Sí, conciencia. Somos así. Siempre buscamos lo material nosotros. Somos humanos. Pero no buscamos lo espiritual. Acordémonos que Dios es espíritu. Y busquémoslo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Por eso siempre son las mismas 2, 3 personas. ¿Por qué? La pregunta, yo me he preguntado esto. Y una vez se le hice la pregunta al pastor, ¿por qué la gente, ¿cuántos somos ahorita? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Somos 14 personas. ¿Por qué esas mismas 14 personas no vienen el jueves a la clase? Es una pregunta en general. ¿Por qué? Pregúntate a ti mismo, ¿por qué el jueves tú no tienes tiempo de venir a la clase? ¿Porque no tienes una relación directamente con Dios? ¿O simplemente porque tu carne te gana, te da sueño? Como yo una vez me quedé dormido. Llegué temprano a la casa. Me bañé y me vestí y todo y me acosté. Me puse a ver un programa en la tele. Voy a esperar que sean las 6:15 y me voy. Eran las 5 cuando yo me senté en el sillón. Hermano, me desperté a las 7:30. Y se los digo, no porque piensen que el que está aquí es perfecto. No. El que está aquí es el más imperfecto de todos. Pero les digo, hermano, todas esas cosas pasan porque estamos en la carne. Y la carne es nuestro peor enemigo. Amén. Peor enemigo. Es lo peor que tenemos nosotros del enemigo. Olvidémonos de que Satanás nos va a poner una chica bonita y nos va a hacer pecar. Olvidémonos de eso. Porque al final de cuentas tú eres el que decide si te vas con ella o no. Eres tú, tu carne. Tu carne. Tú sabes que es pecado las cosas y tú las haces porque tú quieres. La decisión es tuya, nadie te obliga. Nadie te obliga. Nosotros tomamos nuestra decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Verdad? En el versículo 2 donde dice, me sanaste, dice, cuando tenemos problemas con el carro, la llevamos al mecánico. Cuando tenemos problemas con la hielera, con el reloj, ¿verdad? Llamamos a las personas que se encargan de eso. Ahora, cuando nuestra salud está afectada, tenemos que ir al doctor, ¿verdad? Para que nos dé medicina, nos dé un chequeo, nos diga qué es lo que tenemos. Pero ¿quién es el que debemos de ir primeramente? A Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad que sí lo sabemos? Pero no lo hacemos. Porque siempre buscamos, siempre lo que es esto, yo pienso que ya está, se lo saben. Siempre buscamos ayuda de alguien más, menos de Dios. Siempre que nos pasa alguna circunstancia en nuestra vida, nos afligimos, pérdida de trabajo, pérdida de esto, del otro, enfermedad, lo que sea. Siempre buscamos ayuda de alguien más, pero nunca nos vamos con el que debe, la fuente que está la ayuda, la fuente que tiene el poder de sanar, la fuente que tiene el poder de restaurarnos, la fuente que tiene el poder de, si no nos saca de eso que estamos, nos va a dar la fuerza para pasar con eso. Siempre buscamos por fuera, siempre buscamos a alguien. Pero ese alguien lo tenemos a un lado de nosotros y no le hacemos caso.
Ese es nuestro Dios. ¿Sí? En la Biblia vemos que Jesús y los discípulos sanaron a mucha gente. Hay muchas, donde sanan gente, y muchas personas, de ceguera, de enfermedades, de lepra, y muchas enfermedades más que no están aquí, ¿verdad? Y a nosotros muchas veces Dios nos sana, a nosotros, a un familiar, o nos cuida en la calle, nos da trabajo, tenemos salud, tenemos todo, pero no le damos las gracias al final del día. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado del trabajo sanos y salvos todos los días? ¿Y cuántos te hincas o te sientas y le das unos minutos a Dios y le dices, gracias por regresarme con bien del trabajo? Así como salí, así regresé. Gracias. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera damos las gracias por el alimento que Él nos da? Todo, hermano, todo es de Él. Vámonos a Mateo 8:14. Hermano Pedro, Dígame. yo nada más quería comentar algo. Dígame. También nosotros tenemos que entender que aquí David dice que él clamó y que Dios lo sanó. Uh-huh. No está especificando si era de alguna enfermedad o es espiritualmente. Pero si hablamos de enfermedades, y como bien lo dijiste, nos vamos a enfermar en algún momento, o alguno de nuestros familiares se va a enfermar. Uh-huh. Y tenemos que entender que esas enfermedades, si es alguna enfermedad que sea de muerte, o alguna enfermedad que sea no de muerte, o algo que sea fuerte, tenemos que entender que creemos que tenemos un Dios vivo y verdadero. Eso lo creemos. Pero la voluntad de Dios ante esa situación de sanar o no sanar a la persona, ya es la voluntad de Él. Porque yo puedo estar orando y puedo estar clamando y puedo ayunar, pero si el Señor no va a sanar a esa persona, no la va a sanar. Así es. Entonces tenemos que entender eso, de que lo que ¿cómo se llama este varón? El que Job, cuando Job tuvo también una enfermedad, que Job dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Amén. Entonces eso es lo que nos lleva a tener esa relación de la que estás hablando con el Señor. Y yo quiero dar un testimonio rapidito yo tengo una hernia, y antes de esa hernia me hicieron una operación de 2 hernias que tenía y me volvió a salir otra. Ya tengo 10 años con ella. El doctor me dijo que después de 10 años tenía que atenderme porque si no se me va a reventar y voy a tener que ir de emergencias al hospital. Y ahí en la iglesia donde estaba, a veces traían gente que sanaba, que supuestamente sanaban o que ayuda a ver sanación. Entonces, cuando yo escuché que uno de ellos dijo, si tú tienes una enfermedad, solamente cree y vamos a orar, dice, y tú vas a ser sano. Y bueno, yo lo creí, pero nunca o sea, la hernia no se me quitó, no se me fue, ahí está. Entonces yo me sentí frustrado, pero después entendí que no era así, porque yo no tenía una relación con el Señor, yo no entendía su palabra y no sabía que hay gente que te puede engañar, que puede venir a decir algo que no es, que no trabaja así. Y entonces lo pude entender y hoy sé que si el Señor lo hace, gloria a Dios, y si no lo hace, gloria a Dios. Amén. Ahora, como responsabilidad de nosotros, yo tengo que atenderme. Claro. Tengo que ir al hospital y juntar un dinerito e ir y operarme. No esperarme hasta que esto se quite solo. Primero orar. Perdón, hermano. Pues, Es una de las formas que Jesús usaba en su sanación. Siempre le decía a la persona que él sanaba, ¿crees en mí? ¿Crees en mí? Porque si crees vas a sanar, pero si no crees en Él, no vas a sanar. Así dice el Señor. Es muy fuerte la palabra. Siempre decía a todos los que sanaban, ¿crees en mí? Es muy importante creer en Él. No en el que está
enfrente diciendo que él va a sanar. Ya, lo que vamos a, te voy a decir así rapidito. Yo estaba en una iglesia donde una señora tenía una abuelita aquí, un tumor que le había detectado el doctor en el cuello. Una abuelita, si usted se la toca ver, como una abuelita de carne. Ella dijo, le dijo a sus hijos, le compraron la medicina, la llevaron al doctor, y ella dijo, no, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Y no pasó, nunca Dios la sanó. ¿Por qué? Porque vamos a decir, yo lo veo de esta manera, pongámoslo así, es un ejemplo. Si Dios dejó doctores para cada cosa para cada parte de nuestro cuerpo, y tú te enfermas, y tú no te atiendes, ¿de quién es la culpa? ¿Okay? Ahora, si esta persona ya fue atendida, ya le dijeron qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que tomar, qué es todo esto, y no lo hace, y ella está diciendo, Dios me lo va a quitar, Dios me lo va a quitar, ¿Dios se lo va a quitar? No, porque ya Dios le dio el camino, que son los doctores, ya le dieron la medicina, ya le dijeron lo que va a pasar, cuando le termine la medicina, probablemente va a tener una operación, pero la persona no, está necia en una educación errónea, bíblicamente errónea, porque Dios sana a quien Él quiere. Dios es omnipotente, es omnisciente, y Él sana y le da la sanación a quien Él quiere. Nosotros podemos orar, interceder por alguien que está enfermo, pero al final de cuentas, si Dios se lo lleva, o la misma enfermedad se la deja, es de Dios. Mucha gente dice, no, es que mi padre me va a sanar. Claro que puede, si Él quiere. Si Él quiere. Pero sigamos. Aquí en Mateo 8:14, ¿verdad? Vamos a ver una de las sanaciones que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Verdad? Dice, en el 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, nos deja dicho que sí nos vamos a enfermar. Nos queda claro que aunque estemos con Él, nos vamos a enfermar. La otra que les voy a decir, de que en el 15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Hermanos, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha sanado, nos ha salvado? Y la pregunta es, ¿tú le sirves? Esa es la pregunta. ¿En qué le sirves? ¿Cómo le sirves? Porque ella dice que cuando tocó su mano, la fiebre, se le quitó la fiebre, se levantó y le servía. ¿En qué le estamos sirviendo? Es duro. Pero si ella se levantó en aquel tiempo donde no había luz, agua, nada de eso cerca, y le servía. Ahora la pregunta es, ¿en qué le servimos nosotros? Adelante, pastor. Damos cuenta de acuerdo a lo que preguntó, lo que comentó el hermano Miguel, de que aquí no dice el salmista del por qué fue sanado, ¿verdad? No especifica. Sí. Pero si traemos todos los últimos enseñanzas que hemos tenido, ¿verdad? Que había un destroz del corazón que hemos visto, ¿verdad? El pleito entre familiares, el engaño entre hermanos, y la última que vimos la semana pasada, que los hermanos de José lo vendieron, y aún José empezó, cuando los encontró, lo que sucedió con él, de que rápidamente los quería reprochar, hasta que llegó el punto que Dios lo llevó a entender de que no fueron los hermanos que lo mandaron allá, sino fue Dios que lo llevó hasta allá. Venía con una enfermedad tan grave. Y nosotros entre familias, y no nada más en las familias, dentro de la iglesia, venimos tan enfermos, hermanos, de diferentes formas de pensar, de pleitos entre hermanos, de que no respeto a mi mamá, mi papá. Vimos todos esos engaños. Si ustedes dieron cuenta, vimos todos esos engaños. Ahora, nosotros también hemos pasado por esas cosas hasta que llegué al punto de que Dios nos sacó de ahí, como habla el salmista en el verso 1, ¿verdad?
y nos sanó de todo ese corazón tan, pero tan podrido que tenemos de nuestra forma de vivir. Y nos trajo a esta, y el escritor de nuestro día nos trajo a que nosotros debemos de agradecer por de dónde nos ha sacado el Señor. De esas iras, de esas contiendas entre hermanos, de todas las desilusiones, del no perdonar. ¿Se acuerdan que hablamos un tema de no perdonar y cómo perdonar? ¿Verdad? Todo eso, hermano, es una enfermedad tan más que el cáncer de un cuerpo que nosotros traemos del corazón. Pero cuando un día nosotros clamamos a Dios de decir, Señor, yo quiero recibirte como mi único Señor y Salvador. Y ahí es donde Dios empieza a enseñar lo que profetizó Isaías, de que nosotros somos curados por sus llagas, pero no de una curación física, habla, de una curación de un corazón que está tan desviado, tan vil, y Él nos empezó a sacarnos de ahí. Ahora, llegamos a este punto, ¿cómo no estar agradecido? ¿Verdad? Todos los que estamos sentados aquí, hermano, más de alguna área de todos esos estudios que estuvimos. O a lo mejor todavía seguimos estando, de que si yo tengo un pleito con uno de ustedes aquí, no les perdono porque soy el pastor, porque yo tengo la razón. Aunque yo tuviera la razón, yo necesito perdonar. Amén. Y necesito pedir perdón. Amén. Porque ese va a ser un llaga dentro del corazón. Creo que usted, hermano Pedro, nos dijo una clase hace tiempos atrás de que la llaga poco a poco se hace más gruesa, más gruesa, más gruesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya llegó otra persona, no lo voy a perdonar, ni le pido perdón, entonces sigue, entonces se acumula, entonces ya no siento ese peso de mi pecado. Y eso es lo que nos lleva a eso. Todo lo que usted nos explica es tan bonito, va de acuerdo con eso, pero veo yo de que como hemos traído los estudios, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que hacer un examen de conciencia. Sí, esto es ¿Dónde me ha sacado Dios? cada quien, es personal. Sí. ¿Y por qué yo no tengo que estar agradecido? Yo estoy sentado aquí, hermano. No es por bueno. Estoy sentado aquí porque estoy tan agradecido con Dios. De que más, creo que estuve en cada estudio, estuve viviendo ahí. ¿Y quién me sacó? ¿Quién curó? ¿Quién me sanó? Ese corazón tan malo. Ese Señor, pero llegué un día de clamarlo a Él, de decir, Señor, yo ya no puedo vivir en esta vida. Solo eso es lo que quería comentar. Bueno, sigamos. Como dice aquí, ¿verdad? Dice, aquí vemos, en este versículo, dice, que aquí vemos que necesitamos un toque de Jesús. Dice, en la salud, en lo espiritual, en lo emocional, en las finanzas, en todas nuestras relaciones necesitamos un toque de Jesús. Amén. Dice, porque no solo estamos enfermos del cuerpo, sino también del alma. Dice, la amargura, el resentimiento, el dolor, la venganza, que crece en nuestro corazón, eso enferma nuestro cuerpo y daña las relaciones, y daña las relaciones y solo Él nos puede sanar. Amén. Si vemos, Él es el único que nos puede sanar de todas estas cosas. Versículo 3 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Él dice, Señor, en nuestras palabras, dice, Señor, tú me libraste de la muerte. ¿Cuántos no nos han librado de la muerte todos los días? Todos los días. Dice, y no solo de la muerte física, sino también de la muerte eterna. Amén. Amén. Sí, la pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Para que tú vivas como tú quieres? ¿O para que vivas para Él? Esa es la pregunta. ¿Para qué te salvó Dios?
¿Para qué te sacó de abajo donde estabas, del pecado, de todo eso, y te trajo aquí a aprender de Él? ¿Para qué? En el versículo anterior donde salva a Pedro, pues la suegra de Pedro, la sana, ella dice que la sanó y al momento le servía. Y la pregunta aquí en el versículo 3, si a David lo libró de la muerte y a nosotros nos libró de la muerte y nos ha dado vida eterna, ¿para qué? ¿Para qué Él nos ha salvado? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Para qué tú piensas que te ha salvado? Efesios 2, del 1 al 4. Efesios 2, del 1 al 4 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, no todos aquellos, no, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no somos perfectos, ¿verdad? Que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de allá, de todo esto que menciona, y nos trajo a donde estamos ahora. Y la pregunta es, te sacó de allá para traerte aquí, te dio vida eterna, te ha salvado de la muerte. ¿Para qué? ¿Se han preguntado por qué Dios te escogió? ¿Te has preguntado para qué Dios te escogió? Contéstense ustedes solos. En el versículo 4. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, ¿verdad? Dice aquí, celebremos, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo. El haber sido sanados, restaurados y salvados eternamente, muy pocos reconocemos lo que Dios hace por nosotros. O sea que todavía tenemos somos malagradecidos al no darle las gracias y al no ver que Él nos ha salvado y nos ha dado lo que tenemos, ¿verdad? Dice, y no celebramos las victorias que por su poder y por su misericordia ganamos nosotros. Porque nosotros pensamos que el cheque que traemos a la semana de nuestro trabajo, pensamos que es porque es nuestro esfuerzo. Porque tú eres el más fregón del trabajo. Tú eres el número uno de esa fábrica, el número uno de esa compañía. Si me voy no van a poder. Hermano, si Dios te quita el aire, no eres nada. No eres nada. Todo es de Él. Todo es de Él. Y lo que tú tienes es de Él. Y todo lo que tú has logrado es porque Él te lo ha permitido lograr. Todo, la ropa, el calzado, el carro, las casas, todo lo que tú tienes, el dinero en el banco que tú tienes, hermano, es porque Dios ha permitido y te ha dejado hacer. Sencillo, hermano, es de Él. Ahora, nos quedamos desde... dice, cantemos a Jehová, alabemos a Jehová, que el mundo sepa que existe un Dios. Amén. Y que tiene un pueblo que le canta y le alaba. Amén. Esos somos nosotros. Amén. Esos somos nosotros. Versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué es por qué? Dice, por la mañana llega la alegría. Juan 21. Juan 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el que
el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Nada. Dice, el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿es el Señor Simón? Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como a 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El 10, y Jesús les dijo, traed a los peces que acabáis de pescar. Vemos que esto aquí lo que nos quiere decir aquí el salmista, que cuando hay un tiempo, y Salomón también dice que hay un tiempo de lloro, hay un tiempo de alegría. En este tiempo donde nos dice que la noche, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. ¿Verdad? Aquí nos lo está diciendo de esta manera, que en la mañana llega la alegría, que la enfermedad, el problema y todo lo que estemos pasando es momentáneo, porque Dios nos va a dar, tal vez no te quite la enfermedad, pero te va a dar la fuerza para que puedas estar con ella. Te va a dar la fuerza para que salgas de tu problema, te va a dar la fuerza para que hacer las cosas que tienes que hacer. No precisamente Dios tiene que cumplir el deseo de nosotros, que estoy enfermo, que me sane. No, esa enfermedad es por un motivo, ¿verdad? Y nosotros nos toca investigar cuál es, ¿verdad? Dice, al amanecer Dios obra siempre al amanecer. Hay esperanza. Al amanecer nuestras cosas, Dios muestra cosas que nunca imaginaste. ¿Verdad? Dice, al amanecer Dios obra, al amanecer no podemos quedarnos en el fracaso o en la oscuridad. Mateo 28, del 1 al 6. Mateo 28, del 1 al 6 nos dice así, dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron los pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En el versículo 1 está lo que les quiero decir, dice, pasando el día de reposo al amanecer. Al amanecer. Si ustedes se fijan y se ponen a investigar, muchos de los milagros y muchas cosas que hizo Jesús fue al amanecer. Y con eso, por eso el salmista dice al amanecer, ¿verdad? Que dice que por la noche dura el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Y eso es lo que pasa cuando
cuando estamos en algún problema, Dios no lo soluciona al momento que nosotros queremos, es cuando Él quiere. Y ese es un tiempo, vamos a tomarlo la noche y el día, es un tiempo en que tenemos que lidiar con el problema. Versículos de 6 al 10, ¿alguien lo quiere leer? Por favor. Salmo 30, del 6 al 10. Dice, en mi prosperidad diré, yo no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? Te alabaré, te alabara el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sea tú mi ayudador. Amén. Amén. Y Él es el único ayudador de nosotros, ¿verdad? Versículos 6 y 7 dice, dice que el fracaso y la oscuridad son necesarios para que nosotros crezcamos. Pero el versículo 6 y 7 dice, esta prosperidad es dada por Dios. Nosotros pensamos, pensamos que por nuestro mismo esfuerzo tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? O lo que logramos, pero el que da todo es Dios. Al final de cuentas todo es de Dios y Él lo da. Versículo 7 dice, Él nos afirma, ¿verdad? Hermanos, si tú y yo tenemos todo lo necesario, que eso no nos haga pensar que no necesitamos de Dios. En todo lo bueno y lo malo, en la prosperidad, la pobreza, el enfermo, cuando estamos sanos, que no nos separemos de Dios. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. En Romanos 11:36 nos dice así, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, todo lo que estamos y lo que tenemos, material y espiritual, es de Él y por Él. Y lo volvemos, el versículo nos lo dice bien claro, dice, ¿verdad? Que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay que glorificar a Dios cuando estemos en lo bueno, pero hay que glorificar a Dios cuando estemos en lo malo. Cuando tengamos y cuando no tengamos. Cuando tengamos trabajo y cuando no lo tengamos. ¿Por qué? Porque eso todo es de Él. Él tiene el control de nuestras vidas. Es sencillo, pero muchas veces nosotros como humanos siempre nos complicamos la vida. Nos gusta complicarnos la vida. Por eso nos menciona la palabra que somos como ovejas, ¿verdad? Dice, versículo 8, dice, a ti clamaré. Esto es clamar en esta parte, es orarle a Dios, ¿verdad? Dice, a ti clamaré. Esto es orar en todo tiempo, no solo cuando tenemos necesidades, dolor, o pérdida de algún familiar, o perdimos el trabajo, o no nos alcanza para pagar la renta, no. Pero cuando estamos en prosperidad, cuando somos sanos, cuando tenemos alivio, cuando estamos bien en lo general, sanos, no nos olvidemos de seguir orando. Amén. Porque cuando estamos prósperos, se nos olvida de dónde viene la prosperidad y pensamos que es por nuestro esfuerzo. Y ahí, luego estamos llorando por no ser agradecidos, ¿verdad? No olvidemos de orar, dice, o no, la oración, fíjese este me gustó, ¿verdad? Dice, la oración es el arma de los cristianos. O sea que si tú tienes alguna tribulación, algún problema, ¿cuál es tu arma? La oración. La oración. ¿Verdad? Ese es el arma del cristiano. ¿Cómo está tu vida de oración? La pregunta. A mí está mal. No sé la de ustedes. Hay que ser honestos. Porque a mí me puedes decir, no, yo oro diario, 3 veces al día, igual que Daniel. Abro mis puertas para que todos mis vecinos me escuchen.
Pero yo te lo puedo creer, pero en realidad a Dios no le engañamos. La pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? Amén. Es algo que tenemos que vivir en todo tiempo. No como ya lo explicamos, de que solamente cuando tenemos o cuando no tenemos o cuando tenemos problemas. No, es vivirlo. Es todo el tiempo, en todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5. 5 del 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué? La voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Somos cristianos? Entonces, si nos está diciendo aquí, estad siempre gozosos, ¿por qué estamos tristes? Si nos está diciendo, orad sin cesar, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Somos cristianos, debemos obediencia a Dios. Desobediencia es pecado. Ahora el último, dad gracias en todo. Dice, en todo. O sea, todo el que es, bueno o malo. En prosperidad o no. En angustia o en gozo. Dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Si vemos todo lo que es, todo, incluso las oraciones, todo lo que dice, hay un versículo donde dice, siervo inútil soy, que no hago más de lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces hacemos una oración extra por alguien más? Oramos lo que tenemos que orar y ya se acabó ya. Venimos a la iglesia y el tiempo que estamos en la iglesia, vamos. Leemos la Biblia cuando venimos aquí al culto y cuando venimos a las clases, pero de ahí en fuera en la semana ni la vemos. Pero sí queremos la bendición de Dios. Queremos que esté Él con nosotros todo el tiempo. Y eso no es así. Por eso dice que tenemos que tener la relación. Una relación. No vengamos a tener una religión. Porque esto que venir a la iglesia, dar el diezmo, es religiosidad. Si no hay una relación, es religiosidad. Y como luego lo repetí, el dar el diezmo, orar... Más se cambió. Pero si no tenemos una relación con Dios, no vale la pena. La relación vale mucho más. La relación vale mucho más. Sigamos, para ver si termino siquiera. Dice, en el versículo 9, dice, David le dice ¿qué provecho tiene mi muerte? Dice, ¿te alabará el polvo? ¿Quién anunciará tu verdad? Un muerto no puede hacer. David le dice, si me dejas vivir, me prosperas, yo voy a hacer cosas que te glorifiquen a tu nombre. Viviré por ti, para ti y para el evangelio. Nosotros deberíamos de vivir así. Vivir para Dios, para Él y para glorificar su nombre y para compartir su evangelio. Amén. Pero no lo hacemos. Desobediencia. La desobediencia es pecado, hermanos. Y yo soy el primero. ¿Verdad? Lo que pedimos en oración es todo para nosotros siempre. ¿O es para glorificar a Dios? Cuando oras a Dios, ¿cómo le oras? Mis hijos, mi familia, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi. Mi dinero. Pero todo esto glorifica a Dios. Ahora, cuando oremos, dice que oremos. Claro que debemos de pedir por nuestra salud, todo, su protección, claro que sí. Pero dice, pero en esto dice, en nuestra oración pedimos todo para nosotros. Pero ¿qué pedimos para glorificar a Dios? En nuestra oración. ¿Cómo está nuestra oración con Él? Dice que dando gracias a Dios, dando gracias en todo, por todo, pongamos nuestra petición. Nada más quería agregar algo. Los jueves que estamos viniendo estamos aprendiendo sobre esto de cómo debemos orar.
Y aquí en el versículo 8 dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Y anoté aquí una definición que nos dio el pastor de súplica. Dice: es interceder intensamente por la respuesta que estamos esperando de Dios. Y esa palabra intensamente la podemos relacionar con la que dijiste hace rato, que orar sin cesar. Entonces el Señor nos está retando a que si vamos a orar por alguien, lo hagamos con amor, con esa intensidad, esperando recibir la respuesta de Dios. Y lo que vemos aquí también ¿terminaste? Sí. ¿Terminaste? Sí, ya. Oh. Sí. Y lo que vemos aquí que David está dando su oración, está orando a Dios, pero le está dando argumentos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos argumentos? Dice: ¿qué provecho tiene mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? Aquí dice: ¿te alabará el polvo? No, el polvo no puede alabar a Dios. Dice: ¿te anunciará tu verdad? No. Dice: oye Jehová, ten misericordia de mí, Jehová, sé mi ayudador. ¿Verdad? Y vemos en Primera de Crónicas 4:10 nos dice así, cuando este hombre se pone a orar, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y me ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. O sea que todo lo que ellos piden, tanto este hombre que está aquí en David y este hombre aquí, le piden a Dios, todo eso que era para glorificar a Dios. Y le piden cosas con argumento. ¿Para qué? Para servirle mejor a Dios. Eso es lo que tenemos que argumentar nosotros en nuestra oración. Saber pedirle a Dios que nos haga servirle mejor a Él, ¿verdad? El versículo 10 dice: si un pastor va a predicar sin orar, es como si asesinara las almas. Amén. Si usted y yo, los que son maestros de escuela dominical aquí, venimos y nos plantamos aquí sin orar, estamos haciendo lo mismo. Porque entonces nos plantamos y venimos a hablar palabra de hombre, que no edifica al alma para nada, que no va a nutrirle a nada, para nada a ustedes. Y vamos a hablar cosas que no son, y vamos a creer cosas que no son, y nos estamos alejando de Dios. Es por eso que dice: si un pastor no va a predicar sin orar, es como si viniera y matara las almas. Y nosotros, toda aquella persona que enseñe la palabra de Dios es lo mismo. Una persona que puede tener 1000 títulos de ser el mejor teólogo del mundo, pero si esa persona no tiene una relación con Dios y una oración, no sirve de nada. No sirve de nada. Significa que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada de lo que Dios nos llama a hacer. Que incluso eso también es de Dios. ¿Ya? Pero si le pedimos a Dios que Él sea nuestro ayudador, las dificultades desaparecen a veces y otras no. Pero Dios es el que nos da la fuerza para soportar las pruebas y las dificultades. Y sigues confiado y sigues fuerte. Así es, hermanos. Dice, voy a pasar rapidito del 11 y 12. Dice, aquí vemos en el versículo 11 y 12, dice, aquí vamos a ver cómo cambian las cosas cuando Dios está en control. Versículo 11 y 12 dice, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Sí? Aquí nos deja saber que cuando Dios está en control, ¿cómo vamos a pasar de la amargura a amar? ¿Cómo del resentimiento a perdonar? De la soledad a tener a alguien con quien convivir, de la indiferencia a la generosidad, de la avaricia a ser una persona bondadosa. Dice, ha cambiado mi lamento en baile. Eso solo lo hace Dios. Baile, cante
no calle. Pensamos pensamos que necesitamos mejores leyes, mejores políticos, mejores jueces, ¿verdad? Pero la respuesta es que no. Porque de nada sirve tener los mejores jueces, el mejor presidente de aquí de Estados Unidos, el mejor de todo, pero si estas personas no han sido cambiadas en su corazón por Dios, de nada sirve. De nada sirve. Porque si el corazón del hombre sigue en pecado, en la oscuridad, no cambia nada. No cambia nada. Podremos tener el mejor pastor nosotros, pero si él sigue en su pecado y no ha cambiado, no va a cambiarnos a nosotros en nada. Este mundo necesita escuchar de Jesús, y los que no debemos callar, los que debemos gritar y proclamar a Jesús somos nosotros. Y no callar que Dios existe, que Dios es real y que Jesús murió por nuestros pecados y Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Amén. Este era la última clase, y espero, hermanos, que nos haya quedado claro que aunque estemos en Dios vamos a enfermarnos, que aunque estemos en Dios vamos a tener tribulaciones y vamos a tener problemas, y no creamos esas falsas doctrinas de que dicen, oh, es que tú estás con Dios, nada te va a pasar. Claro que Dios nos cuida, pero tenemos que pasar sufrimiento también, porque cuando estamos sanos, cuando tenemos todo, ¿qué aprendemos cuando estamos sanos? ¿Qué aprendemos cuando tenemos prosperidad y todo nos va bien y todo está bien y no pasa nada en nuestras vidas? O un militar, para que pueda ser fuerte, necesita meterlo en un entrenamiento duro, hacerlo correr. Para que sea el mejor tirador tiene que estar tirando 8 horas. Para ser el mejor corredor, el mejor basquetbolista, tienes que entrenar más de 8 horas diario. ¿Quieres ser el mejor cristiano? Lee tu Biblia ahora, 8 horas al día. Haz lo mismo. Y así vamos a tener una mejor relación con Dios. No se trata de ganar ni de ver quién es el que sabe más, quién sabe menos. No se trata de eso, hermano. Se trata de una relación con Dios. Y cada uno de nosotros sabe la relación que tiene. Si es chiquita, si es grande, si de verdad es un verdadero cristiano o no lo es. Yo no los conozco, hermanos, cada de ustedes, pero Dios sí los conoce. Hermanos, es tiempo de cambiar, es tiempo de echarle ganas, es tiempo de verdad trabajar para Dios. Ya dejemos el orgullo por un lado. El orgullo es pecado, hermano. Dejemos eso. Dejemos que Dios obre en nuestro corazón y en nuestra vida. Dejemos lo que Él trabaje en nuestro corazón. Que Él como en la palabra de Dios nos dice, Él nos va a cambiar nuestro corazón por un corazón de piedra, por un corazón de carne. Y eso simulando, hermano, de que cuando nuestro corazón está lleno de orgullo por lo material, o porque yo soy el más guapo, yo soy el más grande, soy el más fuerte, ese orgullo no deja que Dios trabaje en nuestro corazón. Hermanos, es tiempo. Nos estamos envejeciendo y estamos en lo mismo, haciendo nada. Si esta señora fue sanada solo de una calentura, ¿y qué dice? Se levantó y le sirvió. Hermano, nosotros nos ha dado la vida, nos ha sacado de la muerte, del lodo cenagoso, nos ha puesto en su lugar de Él. ¿Y cómo le pagamos? ¿Le servimos? ¿Estamos haciendo bien las cosas? Hermano, cada quien conténcese, pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser más amable, más diferente. Que las personas de afuera vean que de verdad eres un cristiano. Que no eres un cristiano del montón. Porque ahora todo el mundo es cristiano. Pero no todo el mundo quiere ser el cristiano de verdad. Un cristiano de verdad, hermano, es humilde. Un cristiano de verdad es diferente, hermano. Es tiempo. Echémosle ganas. Este año va a ser diferente si todos nosotros nos ponemos en las manos de Dios y vamos a trabajar para Él. Que lo que hagamos no sea para nuestro propio orgullo, que lo que hagamos sea para beneficio de nuestro Dios y alabar a Él. Amén. Hermano, nos despides con una oración para pasar a la palabra.